Ejercicio de movimiento circular uniforme. Dice, se amarra un tapón a una cuerda de 0.80 metros de largo y se hace girar con rapidez constante. Si da 6 vueltas en 4 segundos, pide calcular, inciso A, la frecuencia en hertz, inciso B, el periodo en segundos, inciso C, la velocidad angular en radianes sobre segundo, inciso D, la velocidad lineal en metros sobre segundo, y esto que casi no se ve, que dice inciso E, aceleración centrípeta en metros sobre segundo cuadrado. Entonces es un ejercicio de movimiento circular uniforme donde se utilizan las diversas fórmulas en este movimiento. Primero voy a escribir las variables que tenemos. Tenemos que el largo de la cuerda, es decir, va a ser el radio de la trayectoria circular, que es 0.8 metros. ¿Por qué? Porque si tenemos una cuerda con un objeto amarrado y lo ponemos a dar vueltas, el largo de la cuerda sería el radio. Entonces radio 0.8 metros. Luego nos dice que da 6 vueltas, o sea 6 ciclos en un tiempo de 4 segundos. 6 vueltas en 4 segundos. Entonces tenemos nuestro movimiento circular. Nos dice que da 6 vueltas en 4 segundos. Y en el inciso A nos pide calcular primero la frecuencia. La frecuencia se suele representar por la letra F minúscula. F de frecuencia. Entonces la frecuencia se define como el número de vueltas o número de ciclos que se dan en un tiempo de vamos a decir en un tiempo determinado. Número de ciclos en un tiempo. Entonces aquí en nuestras variables nos dice que da 6 vueltas dividido entre 4 segundos. Entonces la frecuencia es 6 entre 4. Entonces si la frecuencia es igual a 6 entre 4 segundos, podemos sacar mitad y sería 3 medios. Esos son segundos en el denominador, es decir, los voy a subir como segundo a la menos 1. Y 3 entre 2 es 1.5 segundos a la menos 1. Y a segundo a la menos 1 se le conoce también como hertz. Es decir, la frecuencia es de 1.5 hertz. Entonces ya tenemos el inciso A, que es la frecuencia. Ahora en el inciso B nos piden calcular el periodo. El periodo se representa por la letra T mayúscula. Entonces el periodo se define como lo contrario de la frecuencia, es decir, lo recíproco de la frecuencia, que sería el tiempo en completar n ciclos, o el tiempo en completar un ciclo podría ser. Entonces el periodo es lo recíproco de la frecuencia, es decir, yo puedo tener una fórmula que me dice que periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces como periodo es 1 sobre frecuencia, entonces el periodo va a ser, o bueno, puedo usar esta otra fórmula, el tiempo, que son 4 segundos en 6 vueltas o 6 ciclos. Entonces mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, es 2 entre 3. Y ciclo no se suele utilizar como unidad, así que me queda 2 tercios segundos. Y luego si hacemos la división de 2 entre 3 sería 0.67 segundos, es decir, el periodo es 0.67 segundos. También pudimos haber usado la fórmula de 1 sobre frecuencia, que sería 1 entre 1.5 Hz, y llegaríamos a este mismo resultado de 0.67 segundos. Ahora para el inciso C se pide la velocidad angular omega. Entonces velocidad angular se suele representar por la letra griega omega, que es parecida a la W minúscula del alfabeto latino. Entonces para calcular omega, recordemos que la velocidad angular pues es la velocidad alrededor
de dicha trayectoria circular. Entonces tenemos tres formas o tres fórmulas que podríamos utilizar. La primera, que sería la definición más formal de velocidad angular, que me dice que velocidad angular es desplazamiento angular entre tiempo. La segunda sería la de velocidad angular cuando depende del periodo, que sería 2pi radianes sobre periodo. Y la tercera, que sería velocidad angular cuando depende de la frecuencia, ya que la frecuencia es el recíproco del periodo, lo podemos escribir como omega es 2pi por frecuencia. Entonces tenemos esas tres fórmulas. Voy a utilizar esta última, la tercera, puede ser cualquiera y se llega al mismo resultado. Entonces, como velocidad angular es 2pi por frecuencia, esto es 2 por 3.1416 radianes, que viene implícito con el 2pi, y lo multiplicamos por la frecuencia que ya habíamos calculado, que era 1.5, o más bien lo voy a poner como 3 medios de segundo, o bueno, lo pude haber puesto como 1.5 de segundos. Entonces, si multiplico esto, me va a dar que omega va a ser igual a 9.4 radianes sobre segundo, pero no es el segundo a la menos 1 en este caso, y también en este segundo a la menos 1. Entonces omega es 3.4 radianes sobre segundo. Ahora en el inciso C me piden la velocidad lineal, también llamada velocidad tangencial. Se conoce de las dos formas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una trayectoria circular de un móvil, tenemos que este móvil tiene una velocidad lineal y también llamada tangencial porque es tangente a la trayectoria en todo momento. Entonces, para calcular la velocidad lineal vamos a utilizar una fórmula que me dice que velocidad lineal es velocidad angular omega por el radio de la trayectoria circular. Y como en el inciso C calculamos omega, que era 9.4 radianes sobre segundo, ahora lo vamos a multiplicar por el radio, que es 0.8 metros. Entonces, si multiplicamos 9.4 por 0.8, vamos a tener que eso nos da 7.5, y las unidades que me quedarían son metros sobre segundo, ya que la unidad radial no tiene peso dimensional. Entonces velocidad lineal es 7.5 metros sobre segundo. Y por último el inciso E, que es la aceleración centrípeta. Entonces, si tenemos una trayectoria circular, vamos a tener que hacia el centro de dicha trayectoria se tiene una aceleración centrípeta, de ahí el nombre. Entonces, esta aceleración centrípeta se puede calcular ya sea como velocidad lineal al cuadrado sobre r o como omega cuadrado por r. Entonces voy a utilizar la segunda fórmula, es decir, aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por r, es decir, velocidad angular que habíamos calculado antes, que era 9.4 radianes sobre segundo elevados al cuadrado, por el radio de 0.8 metros. Se hace caso omiso al radian, es decir, 9.4 al cuadrado por 0.8, al final me daría 70 metros sobre segundo cuadrado de aceleración centrípeta, y así quedaría el resultado.